Muchísimas gracias. Vamos a dar inicio. Esta mañana la moderadora del primer módulo es la doctora Verónica Rosado, quien se va a dirigir a ustedes. Doctora Rosado, buenos días. Buenos días, soy Verónica Rosado, médico endocrinóloga, formo parte de la directiva de la Sociedad Ecuatoriana de Endocrinología, Núcleo Pichincha, y también formo parte del comité organizador de este gran evento. Es un gusto y un placer podernos volver a encontrar en estos eventos académicos y que más que en estas jornadas patologías endocrino-metabólicas de la mujer, que en conmemoración del Día Internacional de la Mujer hemos preparado con mucha dedicación para todos ustedes. En nombre de la sociedad les queremos extender una cordial bienvenida a este evento y también queremos agradecer a todos nuestros médicos que ya se encuentran conectados. Muchas gracias a ellos, hemos recibido mensajes de todas las provincias, hemos tenido una gran difusión, tenemos mensajes y preguntas desde Píllaro, Ambato, Galápagos, Guayaquil, con lo cual agradecemos la difusión que se le ha dado a este evento. Gracias también a todas las personas que han tenido el detalle y el trabajo que han realizado para que este evento pueda salir adelante. Realmente venimos trabajando en esto desde enero, gracias a la empresa que se encarga de la logística, gracias a las empresas farmacéuticas, patrocinadoras, gracias a todas nuestras amigas, compañeras y doctoras que han dedicado el tiempo para realizar excelentes ponencias para el aprendizaje, pero sobre todo gracias a ustedes por estar aquí y gracias a todos nuestros médicos que se encuentran conectados. Sin más, vamos a abrir este módulo de esta mañana del ciclo menstrual, de la menorrea a la menopausia. Vamos a abordar diferentes temas de patologías endocrino-metabólicas que son prevalentes en el ámbito de la endocrinología. Bien, damos la bienvenida a nuestra primera expositora, la doctora Mayela Guillén. Mayela es una gran amiga y colega, es médico cirujano desde el 2002, es especialista en pediatría desde diciembre del 2007, tiene una especialización en endocrinología pediátrica por el Hospital Infantil de México Federico Gómez en el 2010, pertenece a la Sociedad Ecuatoriana de Endocrinología Pediátrica y a la Sociedad Ecuatoriana de Pediatría, y es tratante actual de endocrinóloga pediatra en el Hospital Carlos Andrade Marín desde el 2016 y también pertenece al Hospital Bozán de Quito. Bienvenida, Mayela. Mayela nos va a abordar el tema de amenorrea primaria. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación y súper bonita iniciativa de juntarnos nosotras, las mujeres, para discutir todos estos temas y para celebrar o para conmemorar nuestro día. Vamos a empezar amenorrea primaria con el concepto. ¿Qué es la amenorrea primaria? Es la ausencia de la menarquia antes de los 13 años en niñas que no tengan caracteres sexuales y antes de los 15 años en niñas que sí presenten caracteres sexuales. Por el otro lado, es importante también que a pesar de que tengan inicio de caracteres sexuales, pasen más de 5 años entre que se inicie la telarquia y aparezca la menarquia. Cualquiera de estas tres entran como clasificación o diagnóstico para el diagnóstico de una amenorrea primaria, para iniciar el estudio de una paciente así. La prevalencia es muy baja, es menos de 0.1%, pero por ser tan baja muchas veces pasa desapercibida y muchas veces esperamos mucho tiempo para poder hacer el diagnóstico. En relación a las clasificaciones, existen varias clasificaciones y yo creo que existen tantas clasificaciones porque como incluye o entran dentro de este grupo de estudio los trastornos de diferenciación sexual, a veces son un poquito difíciles de abordar. Y entonces se trata de hacer una clasificación, se trata de hacer otra para tratar de ver cómo nosotros podemos llegar más fácil y más pronto al diagnóstico. Entonces se han clasificado en base a la causa, que pueden ser congénitas o adquiridas, anatómicas o de origen endocrino. También se han clasificado de acuerdo a su origen, si es central o periférico. Se han clasificado también de acuerdo a si la afectación está a nivel de las gónadas o está extragonadal, o si de acuerdo a la secreción hormonal, si es un hipergonadotrópicas, hipogonadotrópicas o eugonadotrópicas o normogonadotrópicas. Y también se han clasificado de acuerdo a la clínica.
en relación a las categorías para ver si hay ausencia o presencia tanto de mamas como de útero. Sin embargo, revisando todo esto, traté de englobarlas acá para que sea más fácil de nosotros abordar y poder saber hacia dónde nos podemos ir en el momento de que encontramos una paciente con esta característica. Entonces podemos clasificarla de origen hipotalámico, hipoficiario, ovárico, uterino o vaginal. ¿Qué vamos a solicitar? O para poder nosotros llegar al origen de donde viene la alteración, ¿qué tenemos que hacer? En primer lugar, la historia clínica. La anamnesis en estos pacientes es muy detallada y a veces son preguntas que uno normalmente no realiza, pero tenemos que orientarlas allí, como por ejemplo, preguntar si la paciente percibe olores, si la paciente tiene problemas en la audición. Eso nos va a orientar para uno o para otro diagnóstico. El examen físico minucioso, como lo hacemos siempre en endocrinología, los exámenes de laboratorio y la parte de imagenología. En relación a la anamnesis es muy importante los antecedentes perinatales durante el momento del nacimiento. Si el paciente presenta ictericia o hipoglicemia, ya la hipoglicemia nos hace pensar alteraciones a nivel hipoficiarias, alteraciones a nivel de los genitales externos, inicialmente que puedan tener clítoromegalia o que inicialmente no se palpen gónadas. Posteriormente, en los antecedentes personales, hábitos, galactorrea, cefalea, anosmia, el desarrollo puberal de acuerdo a los estadios de Tanner, antecedentes de trauma o de cirugía, si el paciente o la niña recibió quimioterapia o radioterapia, presentó en algún momento de su vida infecciones a nivel del sistema nervioso central o alguna enfermedad crónica, antecedentes de bajo peso, las niñas que ahora por dietas restrictivas o pacientes que realicen ejercicio exagerado puedan tener bajo peso, el uso de algunos medicamentos, principalmente medicamentos psiquiátricos que también nos pueden condicionar la presencia de amenorrea, estrés grave o ejercicio intenso. En los antecedentes familiares es muy importante el desarrollo puberal en las madres y la estatura y el potencial genético de las niñas. En el examen físico, pues lo abordamos por órganos y sistemas, pero principalmente alteraciones a nivel de la línea media, paladar hendido, algún tipo de malformaciones o dismorfia, la evaluación antropométrica para ver el peso y la talla del paciente, valoración de la tiroides, el estadio puberal, el examen de los genitales. Generalmente nosotros lo que hacemos es visual. Si ya nosotros necesitamos otro tipo de valoraciones, pues nos tenemos que ayudar de un ginecólogo infantil. Alteraciones de resistencia a la insulina o signos de resistencia a la insulina como acantosis, signos de androgenización, bien sea como hirsutismo, acné, clitoromegalia, y muy importante la presión arterial, porque si la paciente tiene hipertensión nos va a hacer pensar en un síndrome o en un diagnóstico específico. En relación a los laboratorios, allí muchas veces se pide de más. Y nosotros tenemos que saber que primero tenemos que saber qué es lo que vamos a pedir para poder después orientar. No se le puede dar una lista de mercado a los pacientes pidiéndole de todo y más para poder hacer el diagnóstico. Son muy generales. En realidad son exámenes generales lo que se pide. De la parte hormonal al inicio, lo que se va a pedir son LH, FSH, estradiol, hormonas tiroideas y prolactina. Si tenemos datos de hiperandrogenismo, pues se piden los andrógenos, 17-hidroxiprogesterona, testosterona, androstenediona, dehidroepiandrosterona sulfato. Solamente con esto iniciaríamos. Y dependiendo de las características clínicas, como las veremos más adelante, vamos a ir agregando uno u otro laboratorio adicional. Y en la parte de imagenología, el más sencillo de todos, una ecografía ginecológica. Inicialmente no se pide resonancia, ni se pide exámenes especiales para valorar la presencia o no de gónadas. Entonces, en los exámenes generales y descartando inicialmente la presencia de enfermedades crónicas, desnutrición, anorexia nerviosa o ejercicio intenso, vamos a ver la presencia o no de caracteres sexuales. Si la paciente no tiene caracteres sexuales secundarios, es decir, su Tanner sería 1, lo primero que vamos a hacer va a ser la clasificación en relación a la gonadotrofina, la presencia o la medición de LH y FSH. Si la LH y la FSH están disminuidas, estaríamos en frente de un hipogonadismo hipogonadotrópico.
Y ya allí, después de nosotros hacer este diagnóstico, ahora tenemos que buscar cuál es el origen de ese hipogonadismo. Hay que descartar alteraciones o síndromes neurológicos y hay que hacer valoraciones de todo el eje hipotálamo-hipófisis. Lo más común o lo más frecuente va a ser la presencia de retraso puberal. Por eso es importante la edad de la menarquia de la madre y el examen clínico de la niña. Para el hipogonadismo hipogonadotrópico representa el 14% de las amenorreas primarias. Por eso tenemos que tenerlo presente. Luego, cuando tenemos por el otro lado la presencia de la LH y FSH elevada, aquí estaríamos hablando de un hipogonadismo hipergonadotrópico. Y en este hipogonadismo hipergonadotrópico, el siguiente paso va a ser un cariotipo. El resultado de este cariotipo, si es un cariotipo femenino, vamos a pensar en una falla ovárica prematura o la presencia de una disgenesia gonadal. Si el cariotipo es 45X0, que sería el síndrome de Turner, y en el hipogonadismo hipergonadotrópico va a representar el 43% de las amenorreas primarias. Entonces, cuando ya nos hablan de disgenesia gonadal, cuando ya nos hablan de alteraciones cromosómicas, pues tenemos que hacer abordajes especiales. Y por el otro lado, si una paciente tiene caracteres sexuales normales, el siguiente paso va a ser una ecografía. En esa ecografía podemos encontrar que no hayan genitales internos y el siguiente paso pues sería hacer un cariotipo. En el cariotipo, si nos sale masculino, pues vamos a pensar en una insensibilidad a los andrógenos. Si el cariotipo nos sale femenino, podemos pensar en agenesias mullerianas. Por el otro lado, si tenemos una ecografía normal, exámenes todos normales, ya la paciente vamos a buscar alteraciones de obstrucción en el tracto de salida, bien sea vaginales o uterinas. Entonces, si no hay obstrucción y todo el sistema está normal, entonces vamos a hacer el abordaje como una amenorrea secundaria, que más adelante van a hacer explicaciones en relación a lo que se debe hacer allí. Y si hay una obstrucción, pues generalmente vamos a encontrar alteraciones a nivel del himen o septum vaginales. Estas alteraciones en el tipo de la amenorrea primaria representan el 13%. Entonces, aquí tenemos el resumen. A nivel hipotalámico hipoficiario vamos a encontrar un hipogonadismo hipogonadotrópico que va a representar el 14% de las amenorreas. En las insuficiencias ováricas, el 43%, que es el más importante, el hipogonadismo hipergonadotrópico, o el más frecuente, mejor dicho. Anormalidades uterovaginales, un 13%, y otras alteraciones endócrinas. A nivel hipoficiario, vamos a encontrar el más frecuente, va a ser el retraso constitucional del crecimiento y desarrollo. Vamos a encontrar también la amenorrea hipotalámica funcional, en donde podemos tener alteraciones o afectaciones como es el estrés, el ejercicio intenso, pérdidas de peso, desórdenes alimentarios, sobre todo en las adolescentes, y algunos síndromes como el síndrome de Kallmann, en donde principalmente pueden haber alteraciones a nivel de anosmia o normoanosmia, hiperprolactinemia, que ya también va a ser abordado, tumores o radiaciones, procesos infecciosos y algunas drogas. Recordar que el retardo constitucional de crecimiento casi que es un diagnóstico de exclusión. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos pensar en primera instancia que es un diagnóstico para la paciente con amenorrea primaria. Tenemos que tener algunos parámetros como que la paciente tenga una velocidad de crecimiento normal, y una velocidad de crecimiento debe ser tomada de 4 a 6 meses. Entonces, en la primera consulta no lo vamos a determinar. Que tenga una edad ósea retrasada y que es muy importante que se vaya encarrilando en el potencial genético familiar. Entonces, aquí en lo que quise mostrar, el potencial genético familiar, la edad ósea que va a estar representada por los triángulos, en donde va a estar retrasada en relación a la talla de la paciente. Entonces, si es una talla que tiene una talla baja, pero tiene un retraso en la maduración de los huesos y una velocidad de crecimiento que va a estar de acuerdo a la edad ósea, más no a la edad cronológica. Otra de las causas muy frecuentes y que cada día se ve más es la amenorrea hipotalámica funcional. Son las niñas que están bajo condiciones de estrés, los deportistas, las niñas que tienen trastornos alimentarios, hiporexia, que tienen algún tipo de alteraciones a este nivel y pérdidas de pesos importantes. Entonces aquí se van a liberar una serie de sustancias
que son las que finalmente van a alterar en la secreción de los pulsos de la GNRH. Y esa alteración en la secreción de los pulsos de GNRH es lo que va a condicionar el hipogonadismo hipogonadotrópico y finalmente se va a expresar con un hipoestrogenismo. Entonces, en estas pacientes el tratamiento es mejorar las condiciones que le están provocando el estrés o el ejercicio intenso, crear planes de ejercicio individualizados y mejorar, en el caso de las niñas con anorexia, pues mejorar la alimentación y al recuperar el peso ellas vuelven a menstruar normal. Otro de los diagnósticos es el síndrome de Kallmann, que aunque es poco frecuente, recordar que es una alteración a nivel de la migración de la placoda olfatoria, en donde también va a haber alteración en la secreción de la GNRH. Estos pacientes no tienen ningún fenotipo característico, pero la característica principal es que pueden tener alteraciones en la olfacción. En relación a la insuficiencia ovárica, que es como la que más frecuente va a tener o va a ser la causa de las amenorreas primarias, representa un 43% de las alteraciones o de la frecuencia. Allí se nos complica un poquito ya el diagnóstico porque ya empezamos a hablar de lo que se llaman digenesias gonadales. Aquí principalmente lo que tenemos que hacer es cariotipo en estas pacientes para poder nosotros orientar hacia uno o hacia otro el diagnóstico. Se han diferenciado en las congénitas, que principalmente son alteraciones bien sea en el cariotipo o alteraciones en receptores, y las adquiridas, que pueden ser las autoinmunes, como en el síndrome poliglandular autoinmune, que se caracteriza por afectaciones de otros sistemas. Pacientes que han recibido radio o quimioterapia también pueden presentar. Este es un ejemplo o un caso de una niña que llega a la consulta con 15 años de edad. Por casualidad el papá es médico, la niña muy bonita acude con 15 años y amenorrea primaria. La niña, cuando le hacemos la curva de crecimiento, ya está creciendo dentro del potencial genético. Y esta la traje, ¿por qué? Porque no todas las niñas con síndrome de Turner tienen el cuello alado. Ella no es mosaico, ella es un Turner puro. No todas tienen el cuello alado, no todas son con tallas bajas patológicas y siempre tenemos que pensarlo. Esta niña tiene un síndrome de Turner, ya ahorita está con tratamiento, pero nos llega a los 15 años con una edad ósea de 7 años, pero tan retrasada que ya no se pudo ni siquiera poner tratamiento con hormona de crecimiento. Entonces, lo que nos tiene que quedar acá es que nosotros siempre tenemos que tratar de hacer un abordaje lo más completo y la referencia adecuada en el momento de que aparecen estas pacientes. El síndrome de Turner ya fue hablado en otra de las conferencias, solamente para recordar que tienen un fenotipo característico, pero también yo les traje un fenotipo no característico. La característica principal es el hipogonadismo hipergonadotrópico y lo que va a ocurrir son las alteraciones a nivel del cromosoma. Tenemos otra de las digenesias gonadales, la digenesia gonadal pura, que es el 46XY, que es llamado el síndrome de Schweyer. La incidencia es 1 en 100.000 y la característica que hemos hablado en todo este grupo son el hipogonadismo hipergonadotrópico. Aquí la alteración o la afectación es a nivel del SRY. El SRY es el que va a permitir las características del Y y lo que va a ocurrir es que en estas pacientes tienen estructuras mullerianas presentes, los genitales externos van a ser femeninos y como tienen... van a tener también cintillas gonadales. Al tener cintillas gonadales, nosotros tenemos que tener la precaución porque ellos pueden desarrollar un gonadoblastoma. Entonces, clínicamente se caracterizan por ser de tórax ancho, son altas, genitales externos son femeninos, los genitales internos también van a ser femeninos y pueden tener un poquito de clitoromegalia. Tiene ausencia de caracteres sexuales secundarios, es decir, mamas pequeñas, y no tienen ovarios, pero sí tienen cintillas gonadales. Y allí el seguimiento de estas pacientes. En el caso de la digenesia gonadal para el 46XX, el fenotipo de estas pacientes también es femenino y no tienen caracteres sexuales secundarios, es decir, no tienen mamas, tienen también estructuras mullerianas y en ellas la característica principal es que pueden tener pérdida auditiva. Hay uno que se llama el síndrome de Perrot, que se caracteriza con o sin ataxia, pero es otra de las cosas que nosotros podemos determinar en el momento de la anamnesis de estas pacientes, la presencia de la pérdida auditiva y de la anosmia para estar pendiente. Otra de las alteraciones que también me van a condicionar es la del síndrome de insensibilidad a los andrógenos.
se llama CAIS y se caracterizan por tener en cromosomas 46XY. La incidencia va a ir desde completo de 1 en 20.000 a 1 en 99.000, es decir, que son muy variables los fenotipos. La mutación va a ocurrir a nivel del receptor de los andrógenos y al no haber, al existir esta mutación, pues no hay respuesta para la producción de dihidrotestosterona. Entonces va a haber testosterona, pero no se forma dihidrotestosterona, que es la que finalmente me va a producir los caracteres externos. El desarrollo mamario sí presentan y lo único es que hay vello púbico escaso y vello corporal. Como no hay restos mullerianos, porque hay presencia de hormona antimulleriana y si tienen testes. Esos testes en la pubertad pueden ser funcionales y muchas veces estas pacientes al momento de la pubertad se van a virilizar. Sin embargo, la asignación para la insensibilidad de los andrógenos completa es femenina. La otra de las alteraciones es la deficiencia de la 5-alfa reductasa. La alteración aquí es en el 46XY. Ellos se asignan como femeninos. Aquí la alteración es a nivel de la formación de testosterona a dihidrotestosterona y ellas no presentan desarrollo mamario. Entonces el bloqueo enzimático ocurre a este nivel y se forman genitales internos masculinos y genitales externos femeninos. Otra de las alteraciones que también me puede condicionar es una hiperplasia suprarrenal, pero esta hiperplasia suprarrenal es un poco rara, que es la deficiencia de la 17-alfa hidroxilasa y 17-20 liasa. Esta es la esteroidogénesis y entonces ocurren estos dos bloqueos enzimáticos. Al ocurrir estos dos bloqueos enzimáticos, una no se forma cortisol y por el otro lado no se forma ni testosterona. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Se va a aumentar la aldosterona, no hacen crisis adrenal porque el corticosteroide, la corticosterona se va a formar a cortisol y estas pacientes la característica principal es que hacen hipertensión arterial. Entonces, la afectación va a ser en el CYP17, el déficit completo, es decir, que existan estas dos alteraciones, va a haber tanto falla de las adrenales como falla gonadal. Si es una mujer, no va a presentar desarrollo puberal y tiene restos mullerianos presentes. Y si es un hombre, el fenotipo va a ser de mujer. No tiene ni testosterona ni dihidrotestosterona y va a quedar como una mujer. La característica principal es eso, la hipertensión arterial y la elevación del potasio. Por eso también dentro del examen clínico es muy importante la medición de la presión arterial. Esto es lo mismo para mostrar dónde ocurre la afectación y si es hombre generalmente es la ambigüedad genital. ¿Por qué? Porque va a ser XY, genitales internos masculinos y externos femeninos. La última parte dentro de las más frecuentes para causales de amenorrea primaria son las anormalidades anatómicas uterinas y vaginales. En ellas va a tener un perfil de laboratorio normal, va a estar las hormonas, va a ser un hipogonadismo, pero va a ser un eugonadotrópico. Dentro de las causas principalmente va a estar el himen imperforado, las características van a ser dolor abdominal, una paciente que tiene genitales externos femeninos, puede tener retención urinaria, un dolor abdominal que puede llegar a un shock, y en ese momento más por el hematocolpos. O la presencia de septus vaginales que pueden estar a diferentes niveles que pueden evitar la salida de la menarquia y por eso producir las manifestaciones clínicas, principalmente en este caso son dolorosas. Tenemos otra de las alteraciones que también son causales de amenorrea primaria, pero este es un síndrome que es el síndrome de Rokitansky. Estas pacientes son niñas, son cariotipos normales, pero tienen caracteres sexuales secundarios, pero tienen agenesia de los conductos mullerianos. Y dependiendo de la afectación, puede ser que le falte el útero y la vagina, o puede ser que aparte de eso tengan otras malformaciones congénitas. Entonces, estas pacientes tienen caracteres sexuales normales, pero por la falta o la agenesia mulleriana es la que va a desencadenar la ausencia tanto de útero como de vagina. Y dentro de las otras alteraciones endocrinas, pues tenemos afectaciones en todo nivel. Una paciente que tenga hipotiroidismo o hipertiroidismo puede hacer una amenorrea primaria. Alteraciones a nivel de las suprarrenales, principalmente la hiperplasia suprarrenal no clásica,
la insuficiencia adrenal o el síndrome de Cushing, en pacientes que presenten tumores secretores de andrógenos que pueden ser a nivel de los ovarios o a nivel adrenal, o una diabetes mellitus mal controlada también puede condicionar una amenorrea primaria. Dentro de las causas de la amenorrea, dentro de las causas endocrinas tenemos el hiperandrogenismo, y de esto ya se habló también, la hiperplasia suprarrenal no clásica, la no clásica, que es la que no produce generalmente tanta manifestación, son niñas que van a, en el momento pueden hacer adrenarca prematura, pueden hacer pubertad precoz periférica y por allí hacerse el diagnóstico. Generalmente, si es muy no clásica, llegan hasta la pubertad y por la amenorrea primaria es que consultan. Generalmente la afectación, esto ya lo fue hablado, pero la afectación más común para las no clásicas es la deficiencia de la 21-hidroxilasa. Y por el otro lado, el síndrome de ovario poliquístico. Recordar que el síndrome de ovario poliquístico es muy diferente o tiene algunas diferencias en relación al del adulto, en niñas con el adulto. Puede haber un hiperandrogenismo clínico y de laboratorio, alteraciones a nivel de la menstruación, que sean amenorrea o oligomenorrea, la presencia de resistencia a la insulina, la presencia de obesidad, acantosis, y recordar que en las niñas el abordaje es un poquito diferente. ¿Por qué? Porque no, si es una niña que no ha tenido la menstruación, pues entonces hay que, para el diagnóstico de un síndrome de ovario poliquístico, pues tienen que tener irregularidades menstruales, y estamos hablando de amenorrea primaria. Entonces una niña que nunca ha menstruado, pero que pueda tener signos clínicos de hiperandrogenismo, nosotros inicialmente iríamos pensando en una hiperplasia suprarrenal. Y allí es que vamos a ir llegando hasta la presencia de síndrome de ovario poliquístico, la presencia de quistes a nivel de los ovarios. Recordar que un criterio, los folículos o los ovarios de las niñas normalmente tienen varios folículos o tienen quiste, y no por eso va a ser un síndrome de ovario poliquístico, sino es el momento inicial de la maduración o del desarrollo de las niñas. En relación a la amenorrea, como dijimos y vimos, es muy poco frecuente, solamente un 0.3%, pero por ser poco frecuente, muchas veces se pasa el diagnóstico y llegan personas a la edad adulta para poder hacerles el diagnóstico adecuado. Las principales causas ya las vimos, disgenesias gonadales. Dentro de las disgenesias, el síndrome de Turner también es muy importante dentro de la casuística de estos pacientes. Alteraciones hipotalámicas o hipofisiarias y también las malformaciones congénitas. En este caso siempre es importante que trabajemos en equipo. Aparte del endocrinólogo, siempre que tiene que estar un psicólogo por cualquiera de todas estas alteraciones que podemos encontrar. Genetista es muy importante. Cada día salen más estudios genéticos que nos pueden orientar y dar una base. No es solamente el cariotipo, y ahora hay más estudios que se pueden para hacer síndrome de Kallmann o para hacer algunos trastornos de diferenciación sexual. Entonces sí existen, lo que pasa es que nosotros necesitamos tener genetistas comprometidos para que nos ayuden a poder esclarecer estos diagnósticos. Y a pesar de que estemos donde estemos, se pueden enviar las muestras y se pueden hacer los diagnósticos adecuados. Aparte del ginecólogo infantil, para que nosotros entre todos podamos hacer un abordaje integral y mejorar la calidad de vida de estos pacientes. La orientación adecuada va a depender de la historia clínica, del examen físico de los pacientes y de los estudios dirigidos. Como vimos, no estamos pidiendo ningún tipo de estudios adicionales. Los estudios adicionales y los genéticos especiales ya son como las partes cuando ya tenemos casi que el diagnóstico, pero necesitamos corroborar, pero no son de primera instancia lo que vamos a pedir. Y el tratamiento va a ser individualizado porque cada una de estas enfermedades es diferente y cada una va a tener un tratamiento diferente. Muchísimas gracias por su atención y no quería pasar la oportunidad de invitarlos al primer Congreso Nacional de la Sociedad de Endocrinología Pediátrica de acá del Ecuador, que va a ser realizado en Manta, del 31 de agosto al 2 de septiembre, entonces están todos cordialmente invitados. Son los primeros que ven el afiche. Muchas gracias. Muchas gracias, Mayela, por tu exposición, brillante como siempre.
Yo les invito a hacer preguntas. Mayela es una gran amiga, así que pueden preguntar en confianza cualquier duda que tengan en relación a la exposición o si tienen algún caso clínico, cualquier tema que quieran abordar con Mayela, esta es la oportunidad. Antes de pasar a las preguntas que nos envían nuestros médicos que están conectados virtualmente. ¿Nadie se anima? Bueno, a lo mejor luego hay preguntas presenciales, Mayela. Te saludan desde Quevedo y desde Lago Agrio, que muchas gracias por la exposición. A ver, hay una pregunta aquí que nos comentan que cuál es la correlación fisiopatológica o genética entre la menarquia de la madre y de la hija. Eso es herencia, eso está dentro de los patrones heredados, igual que la talla blanco familiar. Entonces no significa que en primer lugar influye mucho la herencia, pero también tenemos el ambiente. Y cada día nosotros vemos, por ejemplo, que existen disminución, y ya eso está bastante estudiado, que década a década existen disminuciones de la edad de la menarquia por todos los contaminantes o disruptores endocrinos que tenemos en el ambiente. Entonces, igual como es la edad de la menarquia de la madre, se hereda por línea materna. Bien. Hay otra pregunta, nos comentan que cuáles son los rasgos en el examen físico que un médico general debería tener en cuenta o enfatizar en una paciente con amenorrea primaria. El tamaño en primer lugar, ver los genitales externos, la distribución del vello púbico, el tamaño del clítoris, ver si hay o no la presencia de hime y palpar región inguinal, porque muchas veces se palpan allí gónadas y son testículos en algunas pacientes. Entonces, muchas veces también se hacen estos diagnósticos cuando a los niños les palpan hernias inguinales, los llevan a cirugía y en el momento de la cirugía se dan cuenta que son gónadas. Entonces es muy importante palpar esa zona. Y en el recién nacido, porque todos vemos recién nacidos cuando estamos recién graduados, es muy importante los genitales externos, aunque muchas veces puede haber un poquito de inflamación del clítoris y de la vulva, pero palpar muy bien el área inguinal. Y en relación al fenotipo, ¿cuáles serían las características dentro de todos los síndromes que tú has nombrado que pueda hacer que les llame más la atención como criterios de derivación? A veces son tallas altas, a veces son formas andrógenas en mujeres. En realidad, por ejemplo, la insensibilidad en los andrógenos dicen que son las mujeres más bonitas. Son 46XY, pero son las mujeres más bonitas porque no tienen nada de testosterona. Entonces son mujeres altas, andrógenas como masas musculares desarrolladas. Eso yo creo. Bien, y hay una última pregunta. Dicen que, bueno, se ha expuesto una serie de exámenes de laboratorio que se deberían solicitar en el abordaje de la amenorrea primaria. Sin embargo, a veces no son accesibles, o diríamos en la mayoría de los casos. A veces hasta nosotros que ejercemos aquí en la capital se nos complica un poco, ¿no? La determinación de algún patrón hormonal. ¿Cuáles serían los exámenes básicos o indispensables con los que se debería derivar a una paciente con amenorrea primaria? Yo creo que todos, no, pero LH, FSH, estradiol, hormonas tiroideas, diría yo en primera instancia. Un cariotipo no es necesario. Okay. Mayela, muchísimas gracias por tu participación. Te invitamos a seguir compartiendo con nosotros.